Vamos a comenzar, antes de la lectura bíblica, vamos a orar al Señor y pedir su bendición. Padre, gracias te damos que estamos aquí en tu presencia, nos has invitado a tu presencia, nos has invitado a congregarnos. Gracias por el privilegio, gracias que tú mismo estás aquí con nosotros. Y al leer tu palabra, tú mismo nos vas a hablar, por eso nos presentamos a ti. Y rogamos, Padre, nuevamente por la familia Terrazas, por tu consuelo, tu paz, tu presencia con ellas. Gracias por tu gran amor. Gracias que eres nuestro Padre y podemos venir a ti con confianza en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en el capítulo 2 de Génesis, por favor. Génesis capítulo 2. Y como anuncian, quiero agradecerles también, me olvidé agradecerles con todo lo que está pasando en esos días, por sus oraciones por mi familia la semana pasada. Cuando murió mi hermano, hemos podido viajar y estar durante una semana con la familia. Y gracias por acompañarnos en oración. Y ahora vamos a regresar a Génesis después de 2 semanas. Y hemos quedado, Dios mediante, en estudiar Génesis durante varios meses, tal vez durante todo el año. Pero reconociendo una verdad fundamental aquí en el versículo 4 del capítulo 2. Ahí nos quedamos la vez pasada. Capítulo 2 de Génesis, versículo 4. Dice, estos son los... ¿qué? Orígenes. Por eso se llama Génesis, ¿no? Estos son los orígenes. Así son las cosas. Esto es lo que Dios hizo. Y Él declara claramente, nadie más estaba ahí presente para decirnos, pero Dios sabe exactamente lo que hizo y cuáles son sus propósitos. Y Dios nos dice, estos son los orígenes. Así comenzaron las cosas. Por eso esta mañana vamos a pensar en el primer hombre, el primer hogar, el primer trabajo, el primer pacto y también la primera mujer y el primer matrimonio. Eso está en su bosquejo y les invitamos a seguirnos y tomar apuntes ahí si desean, mientras vayamos leyendo este pasaje. El capítulo 1 fue un resumen. El capítulo 2 son los detalles de la creación, por eso hay una diferencia ahí. Dios da en términos generales en el capítulo 1 acerca de toda la creación. En el capítulo 2, Él regresa y describe con detalles cómo fue que en el 6º día hizo al hombre primero y el hombre inclusive tuvo ya su trabajo durante ese día y como fines de este mismo día Dios hizo a la mujer. Y ese es el sistema literario, se puede decir, de los hebreos. Muchas veces escriben así, una explicación seguida por otra explicación. Por ejemplo, en los proverbios tenemos la misma idea. Repetición con el fin de hacer más claro el plan de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos el primer hombre en los versículos del 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea, no es que la tierra produjo las plantas, Dios hizo las plantas antes de hacer o ponerlos en su sitio. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Otra verdad ahí es que la tierra desde el principio fue creada para ser labrada, no para crecer así nomás como selva o jungla, sino para ser labrado. Ese es el plan de Dios. Aun cuando el hombre no estaba todavía, Dios está diciendo, yo hice la tierra con este propósito para ser labrada. Y otra cosa interesante en el versículo 5 es que no llovía. ¿Cuándo fue la primera lluvia? La primera lluvia, llegamos al capítulo 6, 7, 8, 9, por ahí, el diluvio. Antes no llovía, el sistema fue distinto. Y esto explica también lo que era el paraíso, explica el hecho de que los hombres en aquel entonces vivieron hasta 900 años. El clima fue totalmente diferente después de la creación, antes del diluvio. Con el diluvio todo cambió.
y aún antes del diluvio no había lluvia. Y dice en el versículo 6, subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto es desde la creación hasta el diluvio en el capítulo 6. Ahora, en el versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Varias cosas importantes ahí en este versículo. Es el hombre creación de Dios. Dios es el creador del hombre, no hay ninguna duda. Muchos científicos hoy en día, de pura ciencia nada más, aún sin la revelación de la Biblia, los que creen en la Biblia por supuesto lo entienden, pero muchos aún sin conocer la Biblia han llegado a una conclusión inteligente. Si es que hay diseño, tiene que haber diseñador. Y se ve el diseño en todo. Si miran al microscopio, ven el diseño. Si usan el telescopio mirando el espacio, ven que hay un diseño. Todo fue diseñado. Quiere decir, si hay diseño, hay diseñador. Y ahora aquí, hablando del hombre, vemos que cuando Dios hizo al hombre, capítulo 1, versículo 26, hemos leído, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando ¿con quién? ¿A quién habla Dios? Está hablando consigo mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, no significa una imagen física, no es tanto el asunto físico, sino más bien como ser racional, ser moral y ser espiritual, y como un ser trino. Y por ejemplo, en el mismo versículo que hemos leído, 1.26, dice, hagamos al hombre. Y en 2.7 vemos que formó al hombre del polvo de la tierra, ese es su cuerpo. Sopló en su nariz aliento de vida, ese es Dios mismo está soplando al hombre, ese es el espíritu. Y después dice, fue el hombre un ser viviente. Este término ser viviente significa alma. Entonces el hombre es espíritu, alma y cuerpo, porque fue creado a la imagen de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el hombre es un ser espiritual, moral, racional y trino. Ahora, lo distingue este pasaje, este versículo, distingue totalmente de los animales. Es cierto que el hombre a veces se comporta como animal, pero no fue creado como animal. Hay una diferencia inmensa. De haber cosas similares en la construcción, por ejemplo, un arquitecto, los que conocen a Lloyd Wright, por ejemplo, podrían ver uno de sus edificios o de sus casas desconocidos para ellos y decir, esto ha sido diseñado por el arquitecto Wright. ¿Cómo sabían? Porque más o menos habían estudiado otras cosas o habían visto otras construcciones o diseños de él. Y dicen, esto también debe ser el mismo, porque mire el estilo. Con los artistas también, pintores, la misma cosa. Los que conocen bien pueden decir, esto parece ser pintado por fulano. ¿Por qué? Porque su estilo es así. Entonces es muy correcto, muy normal que Dios, al crear al hombre y al crear los animales, es el mismo Dios, el mismo creador, el mismo inventor, el mismo arquitecto, el mismo ingeniero, Dios mismo. Por eso se observa que hay cosas similares. Pero aquí se distingue el hombre totalmente de los animales. ¿Por qué? Dios sopló aliento de vida. Dios lo hizo, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, reconocemos como seres humanos que vamos a rendir cuentas a nuestro Creador. Tú vas a rendir cuentas. No tienes que creer en Él. Si no quieres, si no te gusta creer en Él, si no te conviene por tu estilo de vida, porque sabes que si crees en Él vas a tener que cambiar tu manera de vivir, está bien, tú no tienes que hacerlo, nadie te puede obligar, pero vas a rendir cuentas a Él. El ateo
5 segundos después de morir, va a creer en Dios. Porque va a rendir cuentas a Dios. Él es el creador. Él es el que nos da la vida. Y después vemos el primer hogar a partir del versículo 8. Leeremos del 8 al 14. 8 al 14. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a detenernos un momento ahí. En la creación, al preparar el huerto de Edén como lugar especial para el hombre, después más tarde describe dónde está o dónde estaba, dice que Él puso ahí en versículo 9 todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, el hombre tenía todo lo que necesitaba para satisfacer su sentido, digamos, de aprecio y ver todos los colores, las formas. Y muchos cuando vienen acá al Perú y extranjeros que vienen acá de Europa o de los Estados Unidos y van al mercado, o si van a la selva más todavía, pero aún en cualquier mercado grande acá en Lima comienzan a ver la variedad de fruta que no hay en otros países, colores, tamaños. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo será esto? Es una variedad increíble que tenemos acá en cuanto al fruto. Y puedes imaginar algo como fue en el huerto, que dice que Dios puso todo árbol bueno, todo lo que agrada a la vista y todo lo que agrada al paladar. Puso todo ahí, todo lo que el hombre pudo querer. El hombre no comía carne todavía, eso también es después del diluvio. Dios proveyó todo lo que necesitaba. Pero también puso 2 árboles allí. Y dice, en medio del huerto, el árbol de vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. En realidad esos 2 árboles no es que tenían fruto, digamos, venenoso uno, y el otro un fruto mágico. Era como cualquier otro árbol, pero Dios separó esos 2 árboles para el bien del hombre. Y podemos llamarlos árbol de vida, árbol de muerte. Como diciendo al hombre, muy bien, te hice con voluntad, te hice con la capacidad de escoger, y una parte de tu desarrollo, de tu vida normal, son esos 2 árboles que están aquí. Ese es el árbol de vida, ese es el árbol de la muerte. Tienes todo lo que necesitas. Yo estoy contigo. Todo lo que necesitas para tu felicidad. Árbol de vida, árbol de muerte. ¿Y por qué estaba ahí el árbol de muerte? Lo vamos a ver en un momento, pero seguimos leyendo el pasaje. Versículo 10. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que es el Tigris. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, al nombrar esos 4 ríos, 2 de ellos son desconocidos, no sabemos nada de ellos, no son mencionados en otro lugar. 2 de ellos son muy conocidos, que existen hasta hoy en día. Es interesante que Moisés, inspirado por Dios, tome el tiempo necesario para describir dónde estaba el huerto de Edén. Y hasta ahora existen esos 2 ríos. Y esa es la cuna de la civilización para toda la historia. Todo el mundo reconoce que es la cuna de la historia humana. Mesopotamia, Babilonia. Y Moisés ubica el huerto ahí como el primer hogar. Dios lo plantó, Dios puso todo lo necesario allí. Y ahora llegamos al versículo 15, el primer trabajo. Muchas personas se sorprenden al leer el versículo 15 y entenderlo. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara
y lo guardase. Entonces el hombre tuvo chamba desde el principio. El trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo no entró en el capítulo 3, por si acaso, como muchos piensan. El trabajo no es un castigo. El trabajo es el privilegio del hombre y es parte del plan eterno de Dios. Para que lo labrara, dice, para que lo guardara. Ahora, ¿guardarlo de qué? No explica acá, pero posiblemente eso es una referencia a lo que viene más tarde, porque Satanás ya existía. El ángel de luz ya se había rebelado contra Dios. Entonces el hombre tenía la responsabilidad de cuidar el huerto y todo lo que estaba ahí. Y en todo este pasaje 1 y 2, capítulos 1 y 2, son varias palabras que describen el trabajo del hombre. Por ejemplo, dice que él tiene que señorear, tiene que propagarse, tiene que sojuzgar, tiene que cultivar el huerto. Y en el capítulo 2, versículo 5, habíamos leído en la última frase, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces es una referencia al hecho de que el hombre tiene que trabajar. ¿Cuál es la profesión? ¿Cuál es el oficio más importante en toda la tierra, en todos los países del mundo? ¿Quiénes son los ciudadanos más importantes del Perú? El Congreso, el presidente, o los jueces, los ingenieros. ¿Quiénes son los más importantes de toda la civilización moderna y antigua también? ¿Quiénes? Los campesinos, los que labran la tierra. ¿Qué comerías tú? ¿Qué comerías? ¿Cuánto tiempo duraríamos acá en Lima si hicieran todas las carreteras totalmente hoy o mañana? ¿Cuántos días viviríamos en tranquilidad? ¿Cuánto tiempo estarías antes que te ataquen tu casa? Si alguien se da cuenta que tú tienes algunas cositas guardadas ahí, los vecinos se ponen de acuerdo y rompen tu puerta, rompen tus ventanas y entran a tu casa. O sea, dependemos totalmente de la agricultura, ¿sí o no? ¿Qué más comerías? Y vemos entonces que Dios hizo el sitio, creó al hombre para labrar, para guardar, para trabajar. Ahora, más tarde cuando hablamos del matrimonio, es importante reconocer que Dios dio al hombre chamba antes de darle mujer. Y ustedes que son mujeres, las chicas, las señoritas, tienes que estar seguro que tu hombre tiene chamba antes de casarte o enamorarte de él. Tiene que tener chamba y saber trabajar. Ahora, no solamente saber trabajar, sino querer trabajar. Y hay momentos difíciles, por supuesto, hay momentos económicos difíciles, pero vemos que esto es el plan de Dios. Y el trabajo es digno. El trabajo dignifica al hombre. Por eso el hombre que no puede conseguir trabajo por alguna razón sufre, realmente sufre. Yo he orado y conversado muchas veces con diferentes hombres por la frustración de no poder conseguir. Quieren trabajar y a veces no pueden. Y se dan cuenta, el ser humano reconoce que ese es el plan de Dios. Versículo 15 de nuevo. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en el versículo 16 vemos el primer pacto. Se puede llamar la primera prueba, pero prefiero aquí la palabra pacto. Versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora quisiera compartir algunas cosas que apunté de diferentes autores sobre ese tema. Porque a veces preguntan, ¿pero por qué puso el árbol ahí? ¡Qué malo! Dios lo está provocando. ¿Por qué puso el árbol ahí? ¿Era necesario? Bueno, el hombre no era ni santo ni pecaminoso, sino inocente. Y como ser moral tenía que ser probado para subir o
bajar, subir a la santidad o bajar a la pecaminosidad. Porque si no, estaba como un robot. Pero Dios no hizo al hombre, no encerró al hombre en un patrón de comportamiento. Los animales sí, cada uno vive según su instinto animal que dentro de los patrones que Dios mismo ha ordenado para cada especie, para cada animal. En cambio, al hombre le creó como a su imagen y su semejanza. Y es un ser racional y moral. Puede escoger. Por eso tenía que estar el árbol ahí. No fue una provocación, sino más bien una prueba de su actitud. El no comer del árbol conduciría al conocimiento del bien. O sea, el hombre crecería en el conocimiento de Dios mismo y de sí mismo. En el versículo 15 vemos que el hombre fue fortalecido en cuerpo, porque está labrando el huerto. En el versículo 20 da nombres a todos los animales. Es un ejercicio mental, intelectual. Y en este pasaje que hemos leído, el versículo 17, vemos que el hombre también tiene que crecer en cuanto a su voluntad. No solamente el intelecto, no solamente el cuerpo, sino en su voluntad. Por eso está el árbol. Es un mandato muy simple, muy simple. El hombre es virrey, se puede decir, ¿no? El hombre es virrey de toda la creación. Es el responsable, es el administrador. Y como virrey tiene honor, tiene privilegios, pero ¿qué más tiene? Responsabilidad. Y una parte de lo que el hombre necesita es ser responsable. Y Dios lo hizo responsable. Puso el árbol ahí y dijo, de ese árbol no vas a comer. No es que es un árbol venenoso o algo así, sino Dios separó este árbol y dijo que no. Esa es parte de mi plan para ti. Ahora, el hombre pudo obedecer y recibir la bendición, desobedecer y ser juzgado por Dios. El hombre no es un robot. El amor nunca es obligatorio. El amor es voluntario, ¿sí o no? Supongamos que quieres enamorar a una chica. Entonces tú vas y ahorras y compras un aro lujoso, mucho dinero inviertes en el aro. Y llevas el aro y lo entregas a tu chica. Y ella, tal vez un poco sorprendida, asustada, lo recibe y después tú le dices, ahora tienes que amarme, porque recibiste mi aro. Tienes que amarme. ¿Va a resultar? Te va a tirar el aro a tu cara, tal vez, ¿no? Porque el amor nunca puede ser obligado. El amor siempre es voluntario. El hombre no estaba encerrado en un patrón de comportamiento como robot o como animal. Él tuvo el privilegio de escoger y con todo su corazón adorar a Dios, seguir en esta amistad con Dios. Juntamente con los privilegios y honor vienen las responsabilidades. Ahora, los mandamientos de Dios siempre son buenos. Nosotros, tú y yo, por ser pecadores, muchas veces tenemos pensamientos negativos contra Dios y pensamos, pero ¿por qué me ha prohibido esto? ¿Por qué me ha prohibido? Parece que Dios es malo, no quiere que nos divertamos. ¿Será así? Los mandamientos de Dios siempre son buenos. Escuche, voy a leer, apunta ahí en sus hojas 2 pasajes y no tienen que buscarlo porque lo voy a leer. Proverbios 6:20 y 1 de Juan 5:3. Proverbios 6:20, 1 de Juan 5:3. Escucha lo que dice en Proverbios. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Qué? Los mandamientos de Dios no son malos. Son para nuestro bien, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz,
y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Sabe lo que hicieron los judíos en los días de Jesús? Tomaron este pasaje y otros similares y hicieron unas cajitas de cuero y ahí metieron unos rollos muy pequeños con letra muy chiquita, imposible de leer prácticamente, y pusieron versículos de la Biblia. ¿Y cómo se llamaban esas cajitas? ¿Se acuerdan? Filacterías, ¿no? En los días de Cristo, ustedes ponen sus filacterías, llevaban acá una cajita de cuero amarrado a su cabeza, aquí en su brazo también, una cajita con unos versículos. Ahí estoy con la palabra de Dios, ¿no? Pero eso no es la idea. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón, en tu vida, en la práctica. No es un amuleto, no es algo mágico. Si estás con dolor de la cabeza ahora en la noche, recomiendo que duermes con la Biblia debajo de tu almohada. Pero no te va a ayudar nada. Te va a doler más mañana. Y eso te va a ayudar a despertarte en la mañana y abrir la Biblia y leerla, ¿no? Porque no es algo mágico, pero la palabra de Dios nos conviene. Los mandamientos no son negativos, son positivos. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Dios no ha puesto ninguna palabra en la Biblia que va contra nosotros. Todo es nuestra. Mire lo que dice 1 de Juan. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y Cristo dijo algo similar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en Juan dice que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa es una declaración muy clara. Sus mandamientos, los mandamientos de Dios, no son gravosos. Entonces, cuando tú piensas, ¿por qué me ha prohibido esto Dios? Es que te ama, te quiere. Ningún mandamiento es gravoso, al contrario, todos son para nuestro bien y para nuestra felicidad. Bueno, vemos entonces que el hombre disfrutaba de todo lo que necesitaba para su bienestar y felicidad. El árbol representa la autoridad de Dios. Todo que el hombre tuvo que guardar o gobernar, se puede decir, sobre toda la creación, sobre todos los animales y toda la creación. Pero ¿dónde tuvo que comenzar su gobierno? Consigo mismo. El fracaso de los gobernantes de los países del mundo hoy en día y a través de la historia es que no saben gobernarse a sí mismos. Por eso no son capaces de gobernar un país tampoco. Lo mismo lo demuestra Adán. Es como si Dios estuviera diciendo, muy bien, Adán, te he dado todo, todo es para ti. Ahora depende de ti. Tú eres el responsable, tú eres el mayordomo. Te puse ahí con este propósito. El hombre no tuvo ninguna necesidad de pecar. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a leer el capítulo 3, que yo considero uno de los capítulos, uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia. Si no entendemos el capítulo 3 de Génesis, jamás vamos a entender la salvación de Dios. Jamás vamos a entender nuestra relación con Dios hoy en día. Por eso el próximo domingo, Dios mediante, estaremos ahí. Pero ya llegamos a un tema más agradable, la primera mujer. Capítulo 2, versículo 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. A ver, jóvenes, ¿cuántos están de acuerdo? No es bueno que... Hay algunos jóvenes, mira, algunos casados también dicen que no es bueno que el hombre esté solo. Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Cuando él dijo esto, ya sabía Dios lo que iba a hacer, ¿no es cierto? Es interesante. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero dice, le haré ayuda idónea. Pero no lo hace todavía. Dios ya declaró lo que va a hacer. No lo dijo a Adán, lo dijo para nosotros. No es bueno que el hombre esté solo. Adán tiene que darse cuenta. Él mismo tiene que reconocerlo. Por eso el versículo siguiente. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos. Las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí se ve el intelecto, se ve el idioma. El hombre fue creado con todas las capacidades que tiene hoy en día. Estas mentiras, esas ideas de que el hombre antes vivía en las cuevas, medio animal, medio hombre, y se iba aprendiendo, inventando idiomas, etc., es totalmente falso. Es muy cierto que algunos grupos humanos se separaron de la gran mancha, la multitud, la civilización. Al separarse, se degeneraron y ellos fueron los hombres de las cuevas. Cerca a la casa de mi cuñado, donde estuvimos la semana pasada en Nuevo México, una famosa cueva que dice que vivía el hombre de Sandía. La cordillera ahí se llama la cordillera Sandía, al costado está la cordillera Manzano, porque en las tardes, cuando baja el sol en el desierto alto en Nuevo México, la cordillera Sandía vuelve un color rosado que parece el sandía. Pero hay unas cuevas ahí que hemos visto muchas veces de niños, y dice que el hombre de Sandía vivía ahí. Y es cierto, han entrado ahí en la arena, han encontrado huesos y cosas que dejó este hombre. Pero ¿de dónde vino? ¿Acaso todos los que viven en la ciudad moderna de Albuquerque, acaso todos ellos nacieron ahí en la cueva? Es que este ermitaño peleó con su suegra y su esposa probablemente y fue a vivir en la cueva. Y si es que llevó a su esposa ahí, tenían hijos, sus hijos se casaron con los de la otra cueva al costado, y después de unas pocas generaciones se degeneraron y llegaron al extremo de ser prácticamente salvajes. Pero el hombre fue hecho completo. Tengo una pregunta. ¿El hombre tenía ombligo o no? Adán, ¿tuvo ombligo o no? Algunos dicen no. Entonces no era completo todo hombre que tiene ombligo. Y otros dicen, sí tenía. Tenía mamá. Tampoco. Pero Dios lo hizo completo. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del planeta, nuestro planeta, y las estrellas? Entonces, el universo tiene que ser miles y miles de millones de años, porque la luz de esas estrellas está llegando a nosotros y ha demorado millones de años en llegar. No. Dios puso la estrella, Dios puso la tierra, y Dios puso la luz que ya existía entre los dos. Dios hizo al hombre completo. ¿Con qué? Con ombligo y todo. No porque nació de mujer, sino que era un hombre completo. Ahora, vemos entonces que el hombre está completo intelectualmente y él tiene lenguaje desarrollado, puso nombres a todos los animales. Y más tarde, en los siglos siguientes, grupos iban a separarse de la humanidad, de la civilización. En algunos casos, desarrollar toda una nueva civilización, pero en otros casos, degenerarse por casarse mucho entre un pequeño grupo. Yo he conocido personalmente a 2 pueblos en el Perú, así. Ya no se ve tanto, pero hace pocos años sí era muy notable. Muki, la palabra muki significa pequeños, como duendes o ¿qué otro nombre? Enanos, algo así. Y en el Valle del Mantaro, hay un pueblo Muki, otro pueblo Mukiyaoyu, y después por el otro lado, yendo para Yauyus, o yendo para hacia Tarma, un pueblo que se llama Mukiyanki. Ahora, y todo el mundo sabe a qué se refiere, pero en uno de esos pueblos, Mukiyanki, hace pocos años se notaba que una mayoría del pueblo eran muy bajos de estatura y sufrían de diferentes deformaciones físicas. ¿Por qué? Lo mismo pasó en un pueblo cerca de Huaraz, en el Callejón de Huaylas. Es que entre ellos parece, en siglos pasados, se casaron entre ellos nomás, sin recibir sangre nueva, se puede decir, en el pool genético, digamos, sino
se casaron entre ellos y se degeneraron. De esta misma situación es que aparecieron grupos muy atrasados en el pasado, pero el hombre no fue creado así. Ahora, el hombre está allí, puso nombres a todos los animales. Entonces Dios lo dio ese trabajo antes de hacer la mujer. ¿Con qué razón? Bueno, el hombre, podemos imaginar, ya está en compañerismo con Dios, está viviendo en el paraíso, pero ve al jirafo con su jirafa, el hipopótamo con su hipopótama, ¿no? Y él dice, ¿y? ¿Para mí? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué hay? Qué lindos son. Seguramente los animales pasaron delante de Adán en parejas, ¿no? Pero Adán comienza a darse cuenta, ¿y? Estoy solito aquí, ¿no? Y Dios en el versículo 21 cumple con su plan que estableció antes. Jehová Dios, en el 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño. ¿Qué habrá soñado Adán? ¿Qué estaba soñando? Pueden imaginar, los hombres pueden imaginar. ¿Qué está soñando Adán mientras esperaba, ¿no? Pero el hecho de que Dios le dio profundo sueño significa que está esperando en Dios también, está esperando. Él sabe que Dios no le va a sorprender mucho, no le va a asustar mucho, ¿no? Cuando vio a Eva, no ha dicho, ha dicho, ¡wow! Al contrario. Y vemos aquí el plan del Señor. Versículo 22 de nuevo. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, yo no sé qué dirían los teólogos, pero mi teóloga, Carolina, un día estaba leyendo esto, preparando algo para las damas, y ella se le ocurrió algo y me llamó y dijo, Tomás, mira, ¿te das cuenta que Dios hizo al hombre del polvo, el adobe? Él está hecho de adobe, pero hizo a la mujer de material noble. Mira la diferencia. Ahora esa es su interpretación. Las feministas dicen que Dios hizo al hombre, lo miró y dijo, yo creo que puedo hacer algo mejor la segunda vez. Bueno, aquí Dios nos explica algo de su plan. El versículo siguiente, 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En el hebreo es como un juego de palabras similar al castellano, varón y varona. Y es, tal vez en tu Biblia está ahí en letra chiquita, es la palabra hebrea ish. Y para el hombre, varón significa, es ish. Para la mujer es ish-sha. Y es como Adán dice, bueno, yo soy ish, pero ese es ish-sha. Yo no conozco hebreo, pero más o menos así. Ahora, Dios la trajo al hombre. Miren la última frase en el versículo 22. Dios la trajo. Por eso en la ceremonia del matrimonio, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el papá de la novia la trae y la presenta. Aquí normalmente lo que hacemos en el matrimonio que hubo la semana pasada, por ejemplo, el novio entró por acá, pasó acá para esperar, la novia entró con su papá desde allá y el papá presenta a la novia a su futuro esposo. Esto representa lo que Dios hizo acá. Dios trajo a Eva a la mujer. ¿Cuántos casados están aquí esta mañana? Casados actualmente, muy bien. Hombres casados, a ver, hombres, muy bien. Ahora, ¿sabes lo que podemos, la conclusión que podemos establecer aquí? Yo puedo decirle con toda la autoridad de Dios, yo no soy inspirado por Dios,
pero ese libro sí. Con toda la autoridad de Dios puedo decirte que tu esposa es la mujer perfecta para ti. No dije que es una mujer perfecta, pero dije es la mujer perfecta para ti. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo sabía que tendrían miedo. Obligados a usar. ¿Quién va a decir que no está de acuerdo? Pero él está diciendo que ese es el plan del Señor. Ahora, un escritor, Matthew Henry, un expositor, escritor y pastor del siglo XVII, puse al fin en el mismo boletín ahí lo que él dijo hace muchos siglos. Mira la sabiduría. La mujer no fue hecha de su cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida, de junto al corazón para ser amada. Esa es la responsabilidad de cada hombre, es reconocer la creación de Dios. Ahora, terminamos con lo que Dios dijo. Hasta el versículo 23, en el versículo 23, Adán está hablando. En el versículo 24, Dios habla y declara lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es una declaración de Dios. Está diciendo, este es mi plan, ese es mi propósito. Ahora, no se olviden, tenemos toda la revelación bíblica completa con el Nuevo Testamento. Y Dios sí establece en el Nuevo Testamento que hay algunas mujeres, algunos hombres, que dentro del plan de Dios no está incluido el matrimonio. Y si Dios te escoge y te llama para ser soltero o soltera, no es que es una persona de segunda categoría. No es que Dios se olvidó de ti, es que es parte de su plan, es un plan divino. Y la mejor vida que puedes vivir es como soltero o como soltera, sirviendo a Dios y honrando el matrimonio como soltero y glorificando a Dios, evitando totalmente la fornicación. Ahora, para la mayoría, por supuesto, el matrimonio es el plan de Dios. Por eso él dice, en general, en términos generales, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es para el compañerismo. El matrimonio es para disfrutar el sexo y tener hijos. Ese es el marco que Dios puso. Ningún ser humano tiene derecho de tener hijos fuera del matrimonio. Ningún ser humano tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque Dios puso el marco, el matrimonio, y el don de la sexualidad al hombre y a la mujer dentro de ese marco. Y el privilegio de tener hijos. Por supuesto, tener hijos, la procreación no es el único propósito del sexo. En los animales sí, solamente es para procreación. Pero para los seres humanos, el disfrutar el sexo es parte del plan de los que son casados. Ahora, esta relación es un privilegio. Por eso en el Nuevo Testamento, Dios usa el matrimonio como ilustración de algo muy espiritual, que es el amor de Cristo, la protección de Cristo, el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo para su iglesia, que es su novia. Y ahí vemos también la responsabilidad nuestra como hombres y como mujeres. Para terminar esta mañana, quiero que leamos dos pasajes. Uno en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Búsquelo, por favor, esta vez, porque tenemos que leerlo. Y el próximo domingo veremos qué es lo que pasó. Capítulo 2 de Malaquías. Sobre el pueblo antiguo de Dios comenzaron a caer muchos juicios, muchos problemas
guerras, enfermedades, plagas, problemas. Y por fin ellos respondieron y dijeron, ¿por qué, Dios? ¿Qué es lo que pasa, Dios? ¿Cuál es el problema, Dios? Y cuando leemos el versículo 14, Dios responde, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué maravilloso el versículo. El matrimonio es un pacto en el cual Dios y un hombre y una mujer, ante las leyes civiles y ante la presencia de Dios mismo, hacen un pacto, un contrato espiritual y legal también a la vez. Y Dios dice, si tú eres infiel a este pacto, si tú eres infiel a tu mujer, ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces esa es la respuesta de Dios. El pueblo preguntaba, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos prosperar? ¿Por qué no estamos bien? ¿Por qué hay tantos problemas? Y Dios dice, bueno, les voy a decir, este es el problema. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 13. No tenemos tiempo para entrar en estos pasajes, pero quisiera que leamos nuevamente. 13 de Hebreos, el versículo 4. La primera parte de ese versículo va dirigido a todos los cristianos y todos los seres humanos. Honroso sea en todos el matrimonio. Tenemos que honrar el matrimonio como institución divina. Dios lo inventó. Ningún juez, ningún corte, ninguna constitución, ninguna ley puede cambiar las leyes y los mandamientos de Dios y el plan de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es honroso, es el plan de Dios, es maravilloso. Es el propósito de Dios para la felicidad del hombre y de la mujer. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tú puedes salir de este marco que se llama el matrimonio y tener relaciones sexuales o cualquier perversión de la sexualidad humana, o sea, la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, cualquier perversión del sexo, sí puedes hacerlo. Pero, ¿qué dice Dios? Los juzgará Dios. Dios tiene un plan. Su plan es perfecto, su plan funciona, su plan es maravilloso. Al someternos a Él gozosamente, vamos descubriendo el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Les invito a inclinar la cabeza para orar. En actitud de oración, con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, por favor. Yo te invito a confesar a Dios el pecado para recibir de Dios el perdón del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa a Dios, arrepiéntete delante de Dios. Si nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, invítalo a tu vida hoy. Él murió y resucitó para darte la vida. Invítalo a tu vida. Entrégate a Él. Padre, aquí nos tienes en tu presencia para agradecerte por todo lo que has hecho. Tú eres nuestro Dios, también nuestro Salvador. Tú eres nuestro Creador, pero también nuestro Padre, y te alabamos. Y rogamos que cada persona aquí pueda conocerte también por medio de la fe. Y rogamos tu bendición más rica, más completa sobre cada matrimonio, Padre. Bendícenos, cuida nuestros hogares, proteja cada hogar. Y hazlo para tu propia honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.